Muy buenas noches a todas. Qué lindo estar acá con ustedes. Esta historia de hoy día es increíble y tengo muchas ganas de conversar con ustedes acerca de Ana, de Samuel, de Eli. Entonces, no puedo esperar a empezar. Am, Espero que todos estén bien. Gracias por estar acá conmigo de nuevo en la palabra de Dios. Y mi oración, como siempre, es de Salmo 19, que dice: sean aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Y mi oración para ustedes en este curso es que entienden y conocen que ustedes también forman un parte de la nación elegida de Dios. Como Jesús dijo en Juan 15, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Somos escogidos por Dios. Gloria a Él. Vamos a empezar hoy día, hermanas, con una oración y oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanas, vamos a empezar esta noche con un momento de saludos. Por favor, yo sé que hay muchas bendiciones en la vida, pero si podrían compartir una bendición de hoy día por el tema de tiempo, una bendición que tienes en tu vida. Una bendición que tengo yo en el momento es de verdad esta historia. Hoy día en la mañana lo leí de nuevo para prepararme para mi curso de la mañana y estaba, bueno, la palabra de Dios es increíble y es bien interesante leerlo en diferentes etapas de la vida. Entonces, estaba muy emocionada de estar en la palabra de Dios hoy día en Samuel 2 y 3 y estoy feliz, contenta de estar acá con ustedes de nuevo. Entonces, ustedes son mi bendición de hoy día. Entonces, ahora vamos a hacer un saludo cada uno. Voy a empezar con la Luz. Stella, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Eh, hermana? sí, sí, ya. Buenas noches, Buenas pastor, noches. hermana. Buenas noches, hermanas, compañeras. Bueno, bendiciones son muchas, pero ya estar aquí en la clase, estar ahora mismo es una bendición. Estar con vida, tener salud, o sea, tenemos muchas bendiciones y es una bendición poder estar en la palabra. O sea, yo me siento muy bendecida de haber podido estar acá en la Academia Cristo, porque en realidad he aprendido mucho y yo sé que no es nada lo que he aprendido con todo lo que tengo que aprender, pero sí, me ha ayudado mucho. Para mí es una bendición la Academia Cristo, una bendición que Dios me puso en mi camino y quiero aprovechar al máximo. Muchas gracias, hermano. Amén, gracias. Yo también quiero aprovechar lo máximo. Gracias, Luz Stella, por estar acá con nosotros. Ma, buenas noches. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, hermana bendecida. Dios es bueno, nos ha regalado un día más de misericordia, ¿verdad? Y bueno, definitivamente creo que Dios siempre nos bendice mucho. Yo tuve la bendición de estar unos días con mi hija, la mayor, bueno, la mayor de las mujeres, porque los mayores son los varones, y Bien. pues el Señor nos está dando la bendición también de ser nuevamente abuelos y por medio de Wow. mi hija. Y la verdad es que eso para mí es una bendición porque es la mayor, es la primera de las mujeres que se me casa y ahorita Dios nos bendice con otro nietecito más que si Dios permite en noviembre llegará. Pero bueno, ya estamos contentos y agradecidos con Dios por esa bendición tan grande, por ese privilegio, porque bueno,
Yo hablaba con mi hija y le decía, hija, tenemos que agradecerle a Dios por el don de la maternidad, ¿verdad? Porque Dios es sabio, es soberano y bueno, Dios te ha regalado ese privilegio de la maternidad. Y eso es una súper bendición que como tantas y tantas que Dios nos da. Y pues bueno, hoy ella vive en otro estado de México y pues ya se va hoy y la fuimos a despedir. Y bueno, entonces sí, ya, esa es una de las bendiciones que quería compartir esta noche, esta tarde con ustedes. Dios les bendiga. Felicitaciones, querida Ma, qué bendición. Y vamos a tener las nuestras oraciones, tu hija, la mamá y también al bebé que crece con mucha salud y que todo va bien con su embarazo y con su parto. Muy buenas noches, Yolanda. ¿Cómo estás, hermana? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, súper bien. Estamos compartiendo una bendición que tenemos en la vida hoy. Ah, amén. ¿Tienes algo que podrías compartir, Yolanda? Ah, es que me termino de conectar, no sé de qué estaban hablando. Está bien. Termino de Estamos conectar. compartiendo una bendición, nomás. Disculpa, vi tu micrófono abierto y pensé, ella quiere hablar, pero ya Ah, justo sí. conectaste. Sí, estamos todavía en la parte de saludos. Ah, ok. Está bien. ¿Cómo estás, hermana? ¿Todo bien? Sí, gracias al Señor. Qué bien, qué bien. Qué bueno tenerte acá con nosotros de nuevo, Yolanda. Ah, usted dice que, Sofía. que comparta una bendición, algo Sí, que sí, me por haya favor, pasado. si podrías, sí. Ah, ok. Ya entendí. Bueno, primeramente buenas noches, ¿verdad? Porque, bueno, estoy aquí con ustedes, estoy muy contenta cada vez que estoy buscando las clases y escudriñando, pues, lo que tengo que ir buscando, voy anotando en mi cuaderno y me siento muy satisfecha, de verdad. Inclusive hoy le estaba comentando a una de mis hijas que yo no sabía cómo yo había llegado a Academia Cristo, de verdad. En realidad no lo recuerdo porque yo tengo viendo Academia Cristo más de un año y no recuerdo, pero que le daba gracias al Señor por haberlos conocido. No sé cómo, pero le doy gracias al Señor porque de verdad que he aprendido bastante. Como usted sabe, no tenía internet, pero entonces yo me metí en las clases por YouTube, iba anotando y tengo como 5 o 6 cuadernos llenos, ¿verdad? Sí, de las clases, de todo, de algunos cursos completos, todo, hermana, porque no tenía internet. Entonces, cuando iba para la casa de mi hija, que vive en otra zona, ella sí tenía internet y yo aprovechaba, hermana, ¿verdad? Y bueno, y le doy gracias al Señor, pues le doy gracias al Señor porque estoy con ustedes. Esto es una bendición para mí muy grande. Qué bien, qué bien. Gracias por compartir, Yolanda. Y me hace pensar, porque sí, hemos conversado mucho antes de tu internet y todo, y ahora, gloria a Dios, lo tienes. Quizás Sí, también nosotros como hermanas podemos tener en nuestras oraciones Esther. Esther está en este grupo con nosotros, pero ella también está luchando mucho con el internet. Entonces, ella siempre habla conmigo por WhatsApp y ve las grabaciones, pero ahora ella tiene problemas de ver aún las grabaciones en YouTube. Entonces, bueno, podemos mantenerlas en nuestras oraciones y espero que un día pueda conseguir internet para estar con nosotros como tú, Yolanda, porque es una bendición inmensa tenerte en clase para escuchar tu voz sí, sí, y no solo tu sí, sí, WhatsApp. sí, 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 sí. gracias, hermana. Gracias. Sofía, adelante. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Que Dios la bendiga, doctora. Que Dios la bendiga. Buenas noches. Para mí una bendición poder compartir con ustedes. En la mañana no me había podido conectar porque me llegaron visitas y tenía que atenderlo. Y resulta que me llegó con una tremenda bendición que quiero testificar porque yo sé que todavía hay mucha gente que le tiene temor al COVID.
Resulta que este es un hermano que vive solo en Santiago, la ciudad grande, y no se ha querido vacunar. Y resulta que ya ha tenido 2 veces COVID y gracias a Dios no le quedó ninguna secuela. Y el médico le decía, pero ¿cómo? Que aquí, que allá son pocos los casos. Bueno, ahí está la bendición del Señor que lo protege y lo sostiene, porque tiene un propósito con él. Y el hecho de estar en comunión, escuchando las clases de ustedes, también nos edifica y podemos testificar de la bondad de Dios, que Dios es fiel para con los suyos. Así que eso es lo que quería testificar y darle gracias por las clases, porque con ustedes también, como decían las hermanas anteriores, uno ha aprendido bastante y se motiva y se edifica para leer la palabra. Eso sería. Muchas gracias, mi estimada profesora. Gracias. Gracias, Sofía. Sí, Dios es fiel. Y estoy tan agradecida de verte hoy día porque te extrañé hoy día en la mañana. Te extrañé y pensé, ¿dónde está Sofía? Pero estoy muy feliz que podrías conectarte hoy día en la noche. Gracias por estar, hermana. Muy buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás, hermana? Una bendición de la vida. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno. Gracias, buenas noches a todas las hermanas y a usted, profe. Es un privilegio estar aquí en esta noche para aprender más de la palabra. Primera vez que me conecto así con ustedes. Y bueno, estoy feliz y estoy esperando a ver qué Dios nos va a enseñar en esta noche. Amén. Amén. Que sea muy bienvenida, Carmen. Gracias por estar. Gracias. Hermana Karen, ¿cómo estás hoy día, Karen? ¿Me escuchas? Bien, Señor, gracias a Dios. Bendecida por el Señor. Pues una bendición del Señor. Bueno, dándole gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de podernos reunir. Y también pues le doy gracias al Señor también por mis hijos que estuvieron de vacaciones y pudieron regresar con bien. Y para mí es una bendición tenerlos aquí en casa. Entonces, son las bendiciones que el Señor nos da que serían incontables, o sea, innumerables para poderlas calcular. Entonces, pero sí bendecida y agradecida con el Señor por la oportunidad que nos da de podernos reunir y para todas, como decían las hermanas, ha sido una bendición grandísima Academia Cristo. Creo que todas las que estamos nos encontramos, fue en tiempo de pandemia, el Señor no se abrió esa puerta y nos pudimos conectar con Academia Cristo y ha sido una gran bendición para nuestras vidas. O sea, ha enriquecido mucho nuestro conocimiento y creo que todas queremos seguir, o sea, continuar, aprovechar al máximo este tiempo con todos ustedes y bendecida también, dándole gracias al Señor por usted, señor Lice, nunca había tenido la oportunidad de estar con usted en ningún curso, es el primero y me siento muy agradecida, muy contenta de que pues sea usted la que ahora nos está enseñando este nuevo curso. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Y no sé si ustedes saben, pero yo también estoy agradecida a Academia Cristo porque antes que llegué al equipo de Academia Cristo, trabajé con una iglesia en Chile, en Linares, Chile. Y cuando llegué ya pensé, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué puedo hacer? Voy a tener un grupo de mujeres. ¿Qué puedo enseñar a ellos? No sé cómo enseñar. Y bueno, usé los recursos de Academia Cristo y ha sido una bendición inmensa para mí y también para el grupo de mujeres y la iglesia que está allá en Chile. Y ahora puedo servir en el equipo de Academia Cristo y bueno, Dios es increíble, es bueno y estoy muy agradecida también por su palabra y por la tecnología que nos conecta hoy en día, ¿cierto? Muy buenas noches, Ramona. ¿Cómo estás, hermana? Bendiciones para todas. ¿Cómo están? Bien, bien. Escuchando, esperando tu voz de energía, Ramona, siempre. Muy feliz y muy agradecida de Dios por
el privilegio de pertenecer a Academia Cristo, de compartir nuevas enseñanzas cada día, nuevos aprendizajes. Le doy gracias a Dios, amada Elisa, por ser un canal de bendición, no solo para mí, sino para cada una de las mujeres que hemos tenido la dicha y el privilegio de conocerla. ¿Qué puedo decir? Estoy tan agradecida de Dios por tanto que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo. Lo más reciente fue el viernes, este viernes primero, una compañera del ministerio me hizo una invitación para ir a compartir una enseñanza a un ministerio que ella está levantando, y fue una grata sorpresa para mí, que luego que terminé de impartir esta enseñanza, una hermana que nunca en mi vida yo había visto, que no conocía, se me acercó y me ministró de parte de Dios. Y fueron palabras tan hermosas. Y simplemente yo dije, wow, muchas veces Dios nos llama a nosotras a dar o quizá a hacer algo y no nos sentimos capaces de ser ese vaso, ese instrumento que Dios va a utilizar. Creemos que quizás no estamos a la estatura de las demás personas, o quizás nos sentimos agotadas, agobiadas, y no creemos que somos capaces de dar, pero Dios sí sabe de qué nosotras estamos hechas, lo que portamos, y Él siempre apuesta a nosotras. O sea, cada una de nosotras nació con un propósito eterno. Somos totalmente diferentes, cada una Dios la va a utilizar con poder y gloria, y solamente tengo gratitud por Dios, o sea, porque no pensé que ese acto que yo iba a hacer el viernes, o sea, de tener que trasladarme a un lugar, Dios me iba a tomar en cuenta. O sea, eso fue algo impactante para mí. O sea, que ella me dijera, mira, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero de lo que yo tengo yo te doy. Y comenzó a ministrarme, y comenzó a decirme cosas tan hermosas que solamente Dios sabía que estaban en mi corazón. Solamente Dios sabía que yo le estaba orando por esas cosas. O sea, nadie lo sabía, era un secreto entre Dios y yo. Y esta mujer, sin conocerme, me comenzó a decir cosas de parte de Dios que yo dije, wow, vale la pena servirle a Dios. Así que vale la pena. Cada día vale la pena. Y yo sé que esto es solamente el comienzo de lo mucho que Dios hará a través de cada una de nosotras. Las amo en el amor de Cristo. Estoy aquí en República Dominicana al servicio de lo que cada una necesita. Amén. 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 Gracias, Ramona, por compartir. Sí, es increíble que Dios, bueno, Dios sabemos, es perfecto, es justo, es poderoso, tiene todo lo que necesita, pero también decide que quiere usarnos como parte de la iglesia. Quiere usar cada uno de nosotros como discípulos en su reino. Y qué bendición que podemos ser obreros en el reino de Dios. Gracias por compartir, Ramona. Y Norma, muy buenas noches, hermana. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi querida Elis. Bueno, gracias a Dios estamos bastante bien. Buenas noches, queridas amadas hermanas. Aunque estemos a distancia, pero estamos cerca de corazón, que es lo más importante. Escuchando las palabras bellas y hermosas que cada una de ustedes dice, que nos llena de positivismo, de esa energía positiva, que nos da más fuerza, ¿verdad? Aparte de la que Dios nos da para seguir adelante. Que Dios las bendiga, Dios las prospere, Dios las mantenga siempre a cada una de ustedes en victoria, para adelante, hermanas. A usted, querida Elis, que Dios siempre, siempre la mantenga con esa energía tan positiva que nos contagia a todas. Y como es una bendición, porque cada día que nos reunimos es una bendición, es un permiso que Dios nos da. Así es que aquí estamos, ¿verdad? Contentas otra vez, como les dije antes, para escucharlas,
ya somos que nos extrañamos, yo creo, porque ya nos extrañamos y para Dios no hay distancia. Mire que cada una, ¿dónde estamos? Yo en Panamá, acabo de escuchar a la hermana en República Dominicana, o sea, en diferentes países, pero se nos hace el mundo tan chiquitito y estamos aquí una al ladito de la otra, como digo yo. Bendiciones, mis corazones. Amén, amén. Gracias, Norma, y gracias a todas. Qué bendición de verdad escuchar cada uno de ustedes. Y hoy día vamos a estudiar la voz de Dios, podemos decir, la voz de Dios en la vida de Samuel y también en la vida de nosotros. ¿Cómo podemos escuchar nosotros hoy en día a la voz de Dios? Entonces, como siempre en este curso, vamos a hacer la lección usando las 4C y vamos a empezar con captar. Quiero un parte de tu tarea. Entonces, ¿quién podría mencionar los nombres de algunos de los jueces? ¿Quién puede mencionar algunos de los nombres de los jueces? Sofía, adelante. Ya. Gedeón, Débora, también está, ¿cómo se llama? Sansón, y obviamente Samuel, que también Samuel. fue el último de los jueces también. Eso sería más o menos los nombres, los que más conocidos. Hay Jefte también, Jefte, que da una tremenda lección. Eso, estimada. Muchas gracias, Sofía. Sí, hay muchos, pero sí mencionaste algunos de ellos, algunos de los más famosos. ¿Alguien más? Así es. Sí, faltó Otoniel. Gracias, Karen. También Débora, Aot, Ahora, Débora, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no conocí, no menciona el libro. Disculpa, no puedo escuchar todos, pero escuché Débora, Ahod, no sé qué más. Otoniel estaba Bueno. también. Muy bien, sí, también. Samuel. Samuel. Muy bien. Bueno. Y hoy día vamos a enfocarnos en Samuel, pero sí, habían muchos jueces. Y aquí voy a mostrar algunos de los más famosos, ¿cierto? Sansón, quien tenía la fuerza física dada por el Espíritu de Dios. También tenemos la Débora, que ella era la profetisa que sirve bajo una palmera. Y en su tiempo los hombres no tenían miedo de dirigir, no querían ser líderes. Entonces Débora tomó este puesto como líder, como juez del pueblo de Israel. También conocemos Gedeón, quien guió a los 300 soldados en una lucha contra 135,000 enemigos. Y por el poder de Dios ganó, tenía la victoria. Hemos mencionado otros también, pero la idea es entender que había muchos jueces. Y ahora vamos a hablar del ciclo de los jueces. ¿Quién puede describir el ciclo que se repite en la época de los jueces? Adelante, Norma. Ajá, anoté Israel se aleja de Dios, sufre consecuencias a mano de sus enemigos, clama a Dios, Dios escucha el clamor, Dios levanta un juez en misericordia, ¿verdad? Eso lo anoté yo. Sí, perfecto. Sí, Sofía, ¿quería agregar algo? Señor, también lo que decía la hermana, y era que en el periodo de los jueces, cada vez que moría un juez, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo. Cada vez que el pueblo, nuevamente el Señor levantaba otro juez, ellos se mantenían. Cuando moría ese juez, volvían a repetir lo malo. Entonces fue como que algo que se fue repitiendo una y otra vez, hasta que, bueno, aparece Samuel, que ya empieza la historia de él. Sí, gracias, Karen. Sí, tienes razón. Aquí en la pantalla pueden ver el ciclo que mencionó la Karen y también la Norma.
Bueno, Israel iba tras dioses falsos, como estaban en la tierra prometida, pero todavía tenían otros pueblos a su alrededor. Ellos tomaron sus dioses falsos y se aleja de Dios, tristemente. Y Dios permitió que sufrieran la consecuencia, ¿cierto? Para llevarlos al arrepentimiento, Dios permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula. Y con eso empezaron a clamar al Señor de nuevo. Y en su amor increíble, Dios escuchó su clamor y levantó un juez. Y se repitió de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, este ciclo de los jueces. ¿Okay? Y hoy en día vamos a enfocar en el juez de Samuel. La historia que han leído es de 1 Samuel capítulo 2 y capítulo 3, pero también un poco antes, en capítulo 1, habla de cómo hemos llegado a este punto. ¿Okay? Samuel era, podemos decirlo, más famoso, quizás, no sé, de los jueces. También era el último juez de la nación de Israel. Y él vivía varios cientos de años después de Josué. Entonces, mucho tiempo ha pasado después de Josué. Y su nacimiento de Samuel era el cumplimiento de una promesa de su mamá, Ana. Ana no podría tener hijos. Y ella oró y oró para la bendición de tener un hijo. Y prometió que si tenía un hijo, va a entregarlo al servicio del Señor. Y Dios le dio un niño, Samuel, y Ana cumplió su promesa. Y cuando Samuel aún era muy, muy pequeño, se quedó a vivir en la casa del Señor con un sacerdote que se llama Elí, ¿cierto? Entonces la mamá Ana entregó a su hijo al servicio del Señor en agradecimiento por la oportunidad de tener un bebé. También hemos leído que Elías, sacerdote, tenía hijos también, pero eran malvados, ¿cierto? ¿Alguien puede recordar qué hizo los hijos de Elí? ¿Por qué eran malvados los hijos de Elí? Adelante, Sofía. Que el de en la puerta del tiempo, que no la mente libre a ser Gracias, hermana. Qué pena, no te podría escuchar bien. Estaba cortado mucho la internet, pero gracias por contestar. Y Sofía, si podrías, puedes comentarlo por el chat, pero disculpa, no podría entender. Quizás sí, ahí sí. Se salió, entonces quizás para regresar de nuevo. Pero sí, los hijos de Elí, del sacerdote, bueno, la Biblia dice que el pecado de estos jóvenes era gravísimo ante los ojos del Señor. Y sacaron de la ofrenda, de los sacrificios para sí mismos. También acostaban con las mujeres en el templo. Entonces, ahí empezamos la historia de hoy día, que tenemos Samuel viviendo con Elí, el sacerdote, sirviendo a Dios. Y también sabemos que Elí también tenía hijos, pero eran malvados. Y ahí empezamos nuestra historia de hoy día. Okay. Vamos a hacer la historia por las preguntas de considerar. Entonces, agradezco mucho su participación. Vamos a empezar y si quieren seguir en las Biblias, hermanas, vamos a enfocarnos en capítulo 3 de 1 Samuel. ¿Ok? En capítulo 3 de 1 Samuel, la historia cuando Dios está hablando a Samuel, está llamando a Samuel. Vamos a enfocarnos ahí. ¿Ok?
Entonces, número 1, la pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién podría compartir? Hermana, está Samuel, Eli, los hijos de Eli, Ana, que es la mamá de Samuel, Caná, que era creo que el esposo de Ana, y Muy el bien. mismo Dios cuando le habló a Samuel. Perfecto. Norma, ¿ella mencionó todo o tienes más? Sí, no, ella mencionó todo, era que iba a tocar para mandar el chat y toque fue de levantar la mano. Está bien, está bien. Y también en el chat puedo ver que Sofía compartió por chat. Gracias, Sofía. Disculpa que tu internet no está funcionando bien. Pero ella comentó lo que hizo los hijos de Eli también, que he mencionado antes. Muchas gracias, Sofía, por participar por chat. Sí, acá en esta historia, hermanas, tenemos Eli, el sacerdote. Tenemos sus 2 hijos. También tenemos Ana, su esposo, su hijo Samuel. También mencionó en la historia que Dios bendeció a Ana con otros hijos, ¿cierto? Eran como 3 hermanos y 2 hermanas que Samuel tenía. Entonces, Ana era muy bendecida después de consagrar a Samuel al servicio de esta señora. Hermanas, ¿cuáles son, pregunta número 2, cuáles son los objetos de esta historia, de capítulo 3? ¿Cuáles son los objetos? Objetos son cosas nomás, detalles de la historia, materiales. Hermana, si quiere yo otra vez. Adelante, Luz. Bueno, tengo mencionado la silla, la puerta, el vino que ella le dijo, cuando mencionó el vino, que ella no había tomado ni vino ni cerveza, la casa del Señor, la túnica de lino que le cosía la mamá cada año y se lo llevaba, la lámpara de Dios, el arca de Dios, la cama donde estaba Samuel. Muy bien. Bueno, no sé si me escapa alguno. Sí, muy bien. En el chat tenemos además el efod de lino, la túnica, el altar, la lámpara de Dios, muchos objetos de la casa del Señor, ¿cierto? Porque la historia está basada en la casa del Señor. Entonces, los objetos nos muestran dónde estamos, ¿ok? Estamos tomando un momento para entender bien qué estamos leyendo en capítulo 3. Ahora, pregunta número 3 dice, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Ustedes recuerdan dónde estaba? O quizás no salió en capítulo 3. Salió al final de capítulo 3, creo. ¿En qué parte estaban en esta historia? ¿En qué ciudad? Ramón, adelante. En la ciudad de Silo. Muy bien. Sí, en este momento el templo era en Silo. Muy bien. En el mapa también tenemos una flecha a la ciudad de Ramá. ¿Ustedes recuerdan por qué Ramá es importante en esta historia? No tan importante, pero es un detalle. ¿No? Está bien. Samuel es de Ramá. Entonces la mamá Ana, su esposo, ellos viven en Ramá. Ahí nació Samuel y viajaban a Silo para la fiesta del Señor. Entonces Samuel es de Ramá, pero ahora está en Silo, donde está el templo del Señor con Eli, el sacerdote.
¿Cuándo ocurrió esta historia? La pregunta más complicada siempre, número 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Porque es una historia de verdad, no es falso, ¿cierto? Por eso es bueno recordarnos que estamos en tiempo real. ¿Cuándo ocurrió esta historia en la Biblia? Cuando ellos acostumbraban que cada año subían a hacer sacrificio. Muy bien, un detalle allí. Cuando llegaron allá para hacer sacrificio, ¿quién más? ¿Karen? Sí, eso fue lo que dije, Señor, cuando... Ya, qué bien. Ajá. Pero fue cuando Ana hizo el voto con el Señor, cuando subían a hacer el sacrificio cada año a la Muy ciudad bien. de Silo. Sí, perfecto. Sí, también un otro detalle que sabemos que Samuel es joven, ¿cierto? Es joven. Sabemos que muchos ciclos de jueces han pasado. Sabemos también que, bueno, no sabemos, pero he investigado, entonces puedo compartirlo con ustedes, que esta historia es como 1000 años antes de Cristo. Estamos en 1000 años antes de Cristo en esta historia. ¿Ok? Entonces hemos pasado por Moisés, por, bueno, ahora no puedo recordar el nombre en español, Josué, disculpa, Moisés, Josué, y ahora estamos en la época de los jueces. Ahora, hermanas, número 5. ¿Cuál es el problema que encontramos en esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema era la esterilidad de Ana, hermana, y Ana oró al Señor y se comprometió con él que si él le concedía un hijo, ella lo entregaría para que él sirviera en el templo. Muy bien, gracias, hermana. ¿Qué Hermana, más? este era un problema y creo que había otro problema y era que Elí y sus hijos no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Sí, otro problema, sí, es verdad. La conducta de los hijos de Elí y también Elí como papá no estaban siguiendo a Dios. Un problema gravísimo. ¿Alguien más? ¿Otro problema, Ramona? Otro problema, podemos decir, la ceguera espiritual de él. ¿Cómo? O sea, ya Eli estaba ciego espiritualmente, o sea, ya Dios no se comunicaba con él por lo permisivo que él había sido con sus hijos. Le dejaba pasar muchas cosas que él tenía que corregirlo como padre. Y Dios dejó de comunicarse con él, entonces ahí comenzó a comunicarse con Samuel. Sí, gracias, Ramona. Sí, con Elí, claro, y también en general, no hay comunicación en ese tiempo entre Dios y su pueblo. Y eso es un problema también, ¿cierto? No había comunicación en este momento. Muchos problemas que podemos encontrar en esta historia. Hermanas, ayúdenme, por favor. Vamos a contar la historia que pasó en capítulo 3, cuando Dios llamó a Samuel. Entonces voy a empezar yo con un detalle y sería genial si ustedes podrían añadir otro detalle para que podamos contar la historia juntas, ¿ok? Entonces voy a empezar yo, que Samuel, que es joven, estaba dormida en el santuario del Señor y Elí estaba descansada en su habitación. ¿Qué pasó próximo? Hermana, Dios llamó a Samuel Yeah. y Perfecto, él creyendo que era Eli que lo llamaba, salió corriendo y le preguntaba, ¿enme aquí? ¿Para qué me llamas? Y Eli le decía que no, que se vuelva a acostar, que él no lo va a llamar. Y así pasó 3 veces. 3 veces seguidos lo llamó y él le contestó, heme aquí, Señor, y él decía, no soy yo. La próxima vez que te llamen,
es el Señor el que te está llamando. Tú le dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces se volvió a su lugar. Muy Ahí. bien, Luz. Sí, gracias, Luz, que Dios llamó a Samuel 3 veces, ¿cierto? Y Elí apoyó, ayudó a Samuel a entender que era la voz de Dios. Y para contestar, habla Dios, que tu siervo escucha. Y después, Dios tenía un mensaje para Samuel, un mensaje triste. ¿Ustedes recuerdan qué dijo Jesús a Samuel? Sí, aquel día dice, yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad de que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él los ha estorbado. Sí, era un mensaje de condenación para la familia de Elí, ¿cierto? Qué fuerte mensaje para el niño Samuel. Entonces, cuando llegó la mañana, tenía que hablar con Elí, ¿cierto? ¿Y cómo respondió Elí a este mensaje del Señor? ¿Cómo respondió Elí? Estamos en versículo 18. Respondió, él le dijo, te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te atañas si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. O sea, él te está diciendo que por favor le dijera que no le tapara nada, no le negara nada. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. ¿Qué dijo Elí? El hijo dijo, Jehová haga lo que bien le pareciera. Fue lo que Gracias. dijo Elí. Sí, gracias. Y ahí vemos la fe de Elí, de verdad, que Samuel, un niño, contó lo que dijo Dios y Elí lo creó y también contestó, bueno, Dios es el Señor, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Entonces, con fe entendió la justicia de Dios y con fe entendió que Samuel, un niño, tenía un mensaje de Dios. Entonces, ahí vemos su fe en su vida. Hermanos, pregunta número 7. Había muchos problemas. ¿Se resuelven los problemas que hemos mencionado? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en el caso de Ana, sí, hermana, porque Dios le bendice con un hijo y Amén. ella lo consagra como lo había prometido. Amén. Sí, tienes razón. Gracias, Ma. ¿Y los otros problemas de Elí, sus hijos, cómo Dios no estaba hablando con su pueblo? ¿Qué opinan de eso? Adelante, Ramona. Con respecto a la ceguera espiritual de Elí, Ya. de que ya Dios no se comunicaba con él, pues se resuelve porque ahí Dios levantó a Samuel como profeta. O sea, Samuel vino en sustitución de Elí. Muy bien. Y con respecto a Elí y a sus hijos, Dios cumplió lo que le había dicho, o sea, que iba a venir juicio contra sus hijos, porque el pecado había llegado hasta Dios, o sea, eran pecados abominables, porque eran cometidos en la misma casa de Dios, no tenían respeto por Dios ni por nadie. Y Dios cumplió lo que él había dicho. O sea, lamentablemente no siempre lo que Dios hace para nuestros ojos, nosotros lo vemos bien o como motivo de alegría, pero tenemos que recordar que Dios es perfecto
y que Dios es un Dios de amor, pero también dice que al hijo que él ama, él lo corrige. O sea, él corrige también. También. Y es amor corregir, especialmente cuando quiere cuidar nuestras almas. Y sí, tienes razón que había un problema grave con Elí y con sus hijos. Y en eso estamos en el ciclo de los jueces, ¿cierto? Las personas no quieren seguir a Dios y Dios siempre levanta un otro juez. Y en ese momento era Samuel, ¿cierto? Samuel. Entonces, sí, Dios en su amor, mientras todavía el ciclo está todavía tornando, Dios está siguiendo con su promesa de guiar su pueblo y de enviar líderes espirituales. Ahora, hermanas, vamos a aplicar esta historia en nuestras vidas y vamos a enfocar de nuevo, vamos a enfocarnos en Samuel y Dios llamando a Samuel, hablando con Samuel. Hay otras partes de la historia en que podemos enfocar, pero queremos enfocar en lo que estaba pasando en este momento. Elí con sus hijos, Samuel y Dios. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a consolidar. ¿Qué significa esta historia para nosotros? ¿Okay? Pregunta número 1. ¿De qué se trata la historia? Esta pregunta me encanta porque me enfoca en la vista general. Entonces, a veces es fácil tomar un parte de la historia y pensar solo en esta parte. Pero en general, ¿de qué se trata esta historia? Ramona, adelante. Esta historia se basa fundamentalmente sobre el llamado de Dios a Samuel. O sea, y vimos que en ese pedacito que leíamos, Dios lo llamó 3 veces. O sea, Samuel todavía no estaba relacionado con escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros, de los que conocemos a Dios, desarrollamos una manera de comunicarnos. Pero Samuel era un bebé. Todavía él no había desarrollado de qué manera su padre se iba a comunicar con él. Y esa fue su primera vez que él comenzó a escuchar la voz de Dios. 3 veces lo llamó. Sí, gracias. La Norma también en el chat comentó que esta historia se trata del llamado de Eli. Disculpa, del llamado de Samuel para Eli y de sus hijos, ¿cierto? Entonces aquí nos mostramos lo que está pasando con Eli y sus hijos y cómo Dios está usando Samuel, ¿cierto? Está usando Samuel como un juez en este momento. Pregunta número 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Señor, Hermana, Primero Karen y después Luz, por favor. yo creo, o sea, un pecado que nos enseña esa historia es que vemos, o sea, qué fácil es que nosotros, o sea, caigamos en un pecado o recurremos, o sea, ¿cómo se dice? O sea, que caigamos varias veces, una y otra vez, a veces en el mismo pecado, cuando nos alejamos de Dios, a veces cuando también colocamos la mirada en el hombre y no en Dios, o sea, porque vemos la historia del libro de los jueces y vemos que ellos caían en pecado cada vez que moría un juez. Entonces la mirada no está en Dios, sino en aquellos hombres que Dios usaba. Pero vemos también, o sea, cómo aún el mismo Elí y sus hijos desobedecían a Dios, o sea, era un pecado que iba en recurrencia una y otra vez. Entonces creo que nosotros también a veces sí recurrimos en pecado cuando perdemos de vista a Cristo, cuando perdemos de vista lo que Dios nos está diciendo, sus instrucciones, cuando dejamos sus mandamientos. Es muy fácil caer en este pecado transitorio como nos muestra la historia.
Mm. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Gracias, Karen, por compartir. Sí, es así. ¿Alguien más? Hermana, el pecado también que me enseña a confesar es el de que yo debo, por amor, así como Dios nos ama, que nos reprende, que nos quiere que sigamos el buen camino, uno muchas veces se abstiene de reprender los hijos y vea que el llamado que Dios castiga a Eli porque estaba blasfemando contra Dios y él no los corregía. O sea que nos enseña que nosotros también debemos corregir cuando vemos un acto de blasfemia o de algo contra Dios. O sea, nos enseña Sí. a ese pecado. Y muchas veces nosotros pues, nos hacemos de pronto o lo celebramos algo los hijos porque están pequeñitos, uno no lo puede corregir y estamos pecando contra eso. Mm. Luz, gracias por comentarlo, porque sí, qué complicado como padres. Y si no tiene hijos como tía o como abuela, que sí tenemos una responsabilidad a amar a Dios primero. Y hoy en día muchas veces padres quieren mostrar amor a sus hijos por permitir que pueden hacer cualquier cosa, aunque se va en contra de lo que dice Dios. Y eso no es amor. No es un amor para la eternidad, porque queremos que nuestros hijos caminen con Cristo, que están en el cielo, que conocen su Salvador, que viven en la gracia de Dios. Y a veces este mundo quiere decir que es amor si puedes permitir cualquier cosa que pasa con tu hijo, porque debes aceptar a tu hijo. Pero no, no es amor, porque amor es mostrar a su hijo lo que dice Dios, su Salvador. Entonces, sí, es un pecado que me enseña a confesar también. Cuando tengo la tentación de enfocarme más en la voz del mundo o en un amor humana débil para mi familia, para mi hijo, y no en el amor real que es Cristo. Gracias, Luz. ¿Alguien más? Sí, hermana, yo noto el pecado que nos enseña a confesar en esta lección, es el pecado de la incredulidad que los hijos de Eli tenían hacia el Señor, porque aún viendo el amor y toda la misericordia que Dios tenía, los hijos de Eli no honraban y no creían. Desde el momento que no lo honraban era porque no estaban creyendo en el poder de Dios. Ujú, ujú. Sí. Sí, gracias, hermana. Sí, y hermanas, hay un otro pecado que nos enseña a confesar. Algunas de nosotros, o bueno, casi todos de nosotros, estamos en puestos de liderazgo en nuestras vidas. El liderazgo espiritual. Puede ser un liderazgo espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, o algunos de ustedes tienen ministerios de adolescentes, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, tengo este ministerio con Academia Cristo. Y cuando servimos como líderes en la palabra, y eso es lo que queremos hacer todos nosotros, compartir la palabra, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad mostrar la palabra con nuestras vidas también. Y aún más, los pastores, los sacerdotes, los líderes respetuosos, tienen aún más responsabilidad a mostrar Dios por sus vidas. En 1 Timoteo es una carta que escribió Pablo a Timoteo, que estaba aprendiendo cómo ser un líder. Entonces, Pablo en esta carta está ofreciendo consejos, ¿cierto?, a Timoteo. Pero hay un parte de 1 Timoteo donde Pablo habla de ser un líder y dice que es necesario que el obispo, que el líder, podemos decir, sea irreprensible y que tenga, y después tiene una lista de cosas, que tiene una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no afecta al vino, sigue con una lista muy grande. Y al final de esta lista dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en orden y con toda honestidad.
Pues al que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Dice Pablo. Entonces, esta parte, como una mamá y también como un líder espiritual, es fuerte recordar el puesto que tenemos para mostrar el amor de Dios a otros. Y quiero tener mucho cuidado, hermanas, porque hay padres fieles que enseñan a sus hijos, que entreguen la verdad a sus hijos. Y todavía sus hijos pueden no seguir a Cristo, ¿cierto? Pueden decidir que no quieren seguir a Cristo, pueden rechazar las enseñanzas de sus padres. Entonces, no estoy diciendo que las acciones de los niños muestren si un padre siempre es bueno o no, como un cristiano. Tristemente, hay padres cristianos increíbles y sus hijos han rechazado la palabra. Pero también es un recordatorio para nosotros que tenemos una responsabilidad enseñar a nuestros hijos en el camino correcto. Y es importante, y aún más para los líderes, enseñar a los adultos en el camino correcto. Hermanas, yo tenía una amiga hace tiempo que estaba sufriendo por lo que estaba pasando en su casa por sus hijos. Y yo en ese momento era más joven, no tenía las palabras y me encantaría regresar y sentar con ella y leer Samuel con ella. Me encantaría hablar con ella acerca del amor de Cristo y mostrarle la importancia de ser una mamá como Ana, ¿cierto? Enfocarnos en dirigir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y bueno, la tengo en mis oraciones, claro, puedo seguir comunicando con ella por WhatsApp, pero perdí esa oportunidad en este momento específico compartir esta historia con ella. Entonces, si ustedes hoy en día tienen hijos o tienen amigos que están pensando cómo pueden enseñar a sus hijos, Samuel es una buena historia para leer con ellos, ¿cierto? Hermana, eso que usted dice, o sea, tiene mucha razón, señor, porque, por ejemplo, yo le comento mi caso. Yo tengo 2 hijos, tengo uno de 19, uno de 16. Mis hijos nacieron dentro del evangelio, dentro de un hogar cristiano. Incluso cuando mis hijos nacen, yo soy maestra de escuela dominical, pero mi hijo de 16 años, él tomó una decisión y dijo: mami, tienes que dejarme, yo voy a decidir cuándo voy a seguir al Señor y cuándo no. Porque yo lo llevo a la iglesia y todo, entonces me dijo: no, tienes que dejarme, el Señor tiene que tratar conmigo, Él va a tratar conmigo, no te preocupes, pero yo ahora mismo no tomo la decisión y no voy a seguir al Señor así como tú me lo estás diciendo, ya llegará mi tiempo. En cambio, mi hijo mayor sí es cristiano, es completamente, pues gracias al Señor, pero yo descanso cuando leía a Samuel, de que, o sea, no me siento una mala mamá. Aunque cuando mi hijo tomó esa decisión fue muy difícil porque hubieron muchas críticas de que no era una buena mamá, que no lo había instruido, que algo estaba fallando dentro de la casa, que en algo me había equivocado con él, pero yo leía la palabra y el Señor me mostraba que no, o sea, yo no me equivoqué, creo que yo hice lo que tenía que hacer, descanso en eso, estoy confiada del trabajo que hice, pero creo que él va a tener ese encuentro con el Señor personal y que Dios está tratando en su corazón. Sé que no está destituido de la gracia del Señor, o sea, confío de que Dios a su tiempo, él apenas tiene 16 años, de que Dios en su momento él va a razonar y pues va a seguir al Señor como debe ser. Gracias, hermana, por compartir esta historia. Sí, es con fe, ¿cierto? Con fe oramos y colocamos nuestros hijos en las manos de Dios. Y también con fe enseñamos a ellos qué está buena y qué está mala.
Y hermana, te comento que, bueno, he comentado a este grupo antes que mi mamá se falleció cuando yo tenía 19 años. Cuando tenía 19 años era una otra persona. Entonces, a veces pienso en, ¿qué pensaba mi mamá acerca de mí en ese momento? Y imagino que tenía muchas oraciones para mí. Pero he crecido en la palabra gracias a ella. Recuerdo sus lecciones a mí cuando era niña todavía, después de años. Y camino con el Señor, camino en la palabra. Y a veces como padres no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que la palabra nunca regresa vacía. Entonces entregamos la palabra a nuestros hijos, ¿cierto? Ya, hermanas, estamos pasando el tiempo. Mil disculpas, voy a pasar a pregunta número 3. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? Como toda la Biblia es cristocéntrico, ¿cómo podemos ver el amor de Dios en la historia de Samuel? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Norma. Uno en el llamado, ¿verdad? Que le hizo a Samuel, y también se puede ver el amor de Dios en la paciencia que tuvo con para Elí por la desobediencia de sus hijos y de que él no los reprendió, ¿verdad? Para castigar, y después castigó a toda la familia. Mucha paciencia. Sí, gracias, Norma. Lo que hemos conversado antes, que sí, Dios es paciente y quiere que todos sean salvos, ¿cierto? Vi algunas otras manos, pero ahora lo bajaron y no recuerdo quién fue. ¿Algunos otros comentarios del amor de Cristo acá? Bueno, yo veo, sí, ahora sí que me impactó mucho la historia de Ana, hermana, de cómo ella insistió, fue constante en cuanto a la oración de pedir, de la petición de pedir un hijo, y cómo Dios en su amor infinito se lo concede, ¿verdad? Porque Él es el único que nos da ese don precioso de la maternidad. Sí, gracias por compartir. Sí, la historia de Ana es hermosa. Y si ustedes tienen tiempo, pueden leer capítulo 1 y al principio de capítulo 2, especialmente donde, bueno, en el principio de capítulo 2 tiene una oración de Ana, una oración de ella a su Señor, y es hermoso ver sus palabras. Gracias, Ma. Hermanas, también veo el amor de Dios, como Norma ha mencionado, cómo es paciente con nosotros. Nosotros también en este mundo vivimos en un ciclo de a veces no seguir a Cristo. Y Dios tiene paciencia con nosotros y ha levantado al juez perfecta para nosotros, que era Jesucristo, ¿cierto? Mientras el mundo siguió en pecado, mientras sigamos en pecado hoy en día, envió Jesús para salvarnos en la cruz. Y qué amor increíble. Podemos ver las historias de los jueces y pensar, wow, tantas veces, o pueblos de Israel no podrían seguir a Dios, pero nosotros somos iguales. Nosotros también somos pecadores. Y Dios en su amor siempre llama a líderes para guiarnos, especialmente, claro, nuestro Salvador quien nos salvó. Una otra cosa que quiero mencionar, hermanas, que acá tenemos una historia de cómo Dios estaba hablando con alguien, ¿cierto? Y a veces piensa, yo quiero escuchar la voz real de Dios, yo quiero que me hable. Pero quiero recordarles que con la llegada de Jesús, Dios ahora nos habla de otra forma. Y tenemos el regalo preciosa de su palabra, que Samuel no tenía la Nuevo Testamento, no tenía toda la Biblia, nosotros sí. Entonces, no sé dónde lo tenía, voy a cambiar la pantalla para encontrar, aquí está, en mis notas, disculpa. Pero en Hebreos 1 dice, Dios
que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos días finales, hoy en día, nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, ¿dónde está la voz de Cristo, de Dios, hoy en día? ¿Tenemos que estar en la cama como Samuel en el templo de Dios para escucharlo? No. Dios nos habla por la palabra de Dios y podemos abrirlo en cualquier momento y escuchar a su voz. Y eso es amor increíble. Su palabra es el regalo más precioso para nosotros. Y lo tenemos en la mano, qué increíble. Y en nuestros idiomas también. Dios es bueno. Ya, hermanas, pregunta número 4. ¿Qué nos enseña a pedir y hacer por gratitud a Dios? Esta historia de Samuel. Un pensamiento que nos enseña a hacer y pedir. Ramón, adelante. Nos enseña a, primeramente tenemos que pedir sabiduría. Sabiduría para educar e instruir a nuestros hijos. Y luego podemos ver que tenemos que corregir a nuestros hijos, amarlo, pero corregirlo e instruirlo. O sea, nunca olvidar que nuestro rol como padre es educarlo y llevarlo por el camino del bien, porque un día Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con ellos, si lo supimos administrar. Recordar que cuando Dios nos da la bendición de convertirnos en padres, es más bien algo que Dios pone en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Y recordar también que nuestra familia es nuestro primer ministerio. O sea, no podemos pretender ganarnos al mundo si nuestra casa se pierde. O sea, esta lección de Primera de Samuel nos deja una gran enseñanza como padre. Nos llama a ser más conscientes, a meditar. Si estamos flojos en cuanto a la enseñanza, a la corrección con nuestros hijos, orar para que Dios nos dé la sabiduría y nos dé la estrategia para nosotros conducir a nuestros hijos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Amén. 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 Gracias, Ramona. Yolanda. Bueno, yo lo que veo aquí es como Ana, pues, que nos enseña cómo pedir, ¿verdad? Cómo hacer una oración específica. Y creyendo que si estamos haciendo la oración específica, Dios va a contestarla. Porque Él escucha, pues, ¿verdad? Pero a veces hay oraciones que no son específicas ni son, como decir, reales. A veces se piden cosas que uno mismo en su razonamiento uno sabe que eso no va a suceder. Entonces, hay cosas, ¿verdad? Así como Ana, que ella creyó que Dios tenía el poder para poder hacer que ella saliera embarazada. Y hizo la oración específica. Eso es lo que yo veo. Gracias, Yolanda. Karen. También, o sea, los pecados que las hermanas dicen, o sea, también son correctos. Y yo le añadiría uno más, y es que, o sea, cuando Dios nos da un ministerio, un liderazgo, hay que cuidarlo. Y no es para que uno haga lo que uno quiere o como uno bien le parece hacerlo. Porque vemos a Elí, o sea, él dejaba que los hijos, era permisivo con los hijos dentro de su ministerio, porque ellos eran los sacerdotes, ellos eran los que ministraban el templo, las cosas del Señor.
Entonces, uno creo que ahí nos enseña que hay que tener mucho cuidado con las cosas que el Señor nos ha dado a ministrar, o sea, el cuidado que uno tiene que tener, o sea, el temor, la reverencia, porque no es tuyo, lo que tú estás administrando no es tuyo, es de Dios, o sea, y tú tienes, o por decirlo así, un jefe supremo que te está observando, que te está viendo, y si tú no estás haciendo las cosas como son, Él te va a llamar a cuenta. O sea, Él te va a llamar a cuenta y vemos cómo Dios llama a cuenta a Elí y cómo lo castiga por no haber hecho las cosas bien. Porque si él de pronto él hubiese hecho su trabajo bien, de pronto no hubiese morido de la forma en que murió ni sus hijos tampoco. Porque creo que eso no fue el plan ni el diseño de Dios. Pero no obedeció, no ejecutó su labor como debía hacerlo, no tuvo temor ni reverencia para hacer las cosas. Entonces creo que cuando Dios nos entrega a nuestros hijos, como decía la hermana, cuando sabemos pedir, cuando sabemos orar por las cosas que conviene y cuando tenemos o sea, hacemos somos buenos líderes, creo que Dios nos va a respaldar, Dios va a estar de nuestro lado y Dios nos va a ayudar para que sigamos avanzando. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, hay un montón de lecciones de esta parte de la Biblia. Y sí, estoy muy de acuerdo. Y siempre bueno, después de leer esta parte, tengo mucho en mente, pero siempre quiero terminar con agradecimiento al regalo de Dios de enviar a Jesús para nosotros, como padres, como hijos, que tenemos la victoria por fe en Cristo. Gloria a Él. Yo no soy perfecto por nada como mamá ni como maestra, pero sí tengo un Señor, un Salvador que es perfecto en mi lugar. Y doy gracias a Dios por eso. Y bueno, también doy gracias a Dios que puedo acercarle en oración. Y que por su Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones, tenemos el poder y la sabiduría por el Espíritu a ser padres cristianos, ¿cierto? Hermanas, también la pregunta número 5 es, ¿cuándo sea una buena oportunidad compartir esta historia? Hay muchas oportunidades, pero también especialmente, como hemos mencionado, con familias, con padres, con líderes que tienen un rol espiritual. Muestra bien la importancia de respetar a Dios y respetar su rol como líder espiritual. Hermanas, muchas gracias por su paciencia. Yo sé que hemos pasado el tiempo, la hora, pero rápidamente quiero mostrar a ustedes algo que va a estar en su proyecto final. Este curso es un viaje por el Antiguo Testamento usando el método de los 4C. Entonces, en tu proyecto final van a explicar el proceso de las 4C, ¿ok? ¿Y por qué lo usamos? Bueno, ustedes saben que las 4C tienen captar, contar, considerar y consolidar. Y esta es una forma de leer la Biblia pensando en una forma cristocéntrica. Okay, pensando, no tomando un versículo, este se aplica a mi vida porque a mí me gusta esta parte. No, es una forma de leer la Biblia y ver Cristo, ver nuestros pecados, ver la gracia de Dios, nuestro Salvador. Entonces, por eso es una buena forma de usar, porque nos enseña cómo leer la Biblia de una forma buena. La primera es captar, y en este curso el captar siempre es tu tarea. Pero si estás enseñando en tu familia o con una amiga o con hijos, puedes inventar otra forma de captar. Con niños, imágenes funcionan increíble. Mostrar una imagen de algo y ya pueden conversar de lo que pueden ver y ya tienes un base para empezar la historia, ¿cierto? Nosotros acá como adultos también empezamos con un captar, que usualmente es una pregunta. Es una pregunta para enfocarnos en el tema de que vamos a estudiar hoy día. Por ejemplo, hoy día, al captar, eran las preguntas de los jueces, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los jueces? ¿Qué era el ciclo de los jueces? Para entender bien quién es Samuel y cómo Dios está usándolo en su pueblo de Israel. Después de captar, tenemos contar. Y
ustedes en este curso a contar está de nuevo en la tarea. Leen la parte de la Biblia, ven el video y ahí tienen la historia. Cuando están en tus grupos, hay muchas formas de contar. Alguien puede leer la historia, pueden ver un video también. Con niños pueden actuar la historia, que es muy divertido. Hay varias formas de contar la historia de la Biblia. Okay. Y después tenemos considerar. Y estas preguntas son preguntas para entender lo que han leído. ¿Ok? Son preguntas para entender ya, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos leído? También son preguntas que nos muestran que es una historia real. No es un cuento, es una historia que de verdad pasó. Entonces vamos a pensar en los personajes que eran personas reales, los objetos. También es una historia real. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Nos ayuda en pintar la imagen de esta historia. También acá vemos un poco de pecado y gracia. Vemos cuál es el problema y cuál es la solución. ¿Se resuelve el problema? Y ahí empezamos a la conversación de, hay un problema y necesitamos una solución. Y la consolidar, la última parte, esa parte de aplicar y también pensar en la ley y evangelio, en pecado y gracia. Pensar en Cristo, que somos pecadores, necesitamos un Salvador y tenemos un Salvador. Que en la historia de la Biblia podemos ver que nosotros no merecemos el cielo, no merecemos vida eterna, pero por los méritos de Dios lo tenemos por su victoria. Okay, entonces las preguntas de consolidar nos ayuda a pensar en eso. También número 4 me encanta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Número 4 nos muestra que el evangelio nos cambia. Después de ver el amor de Cristo en esta historia, la vida está transformada. Y ahora queremos hacer y pedir, queremos hacer la vida diferente de antes, porque la gracia de Dios nos cambia. Y es una muestra de cómo la gracia de Dios nos guía en un camino correcto, ¿cierto? No tenemos que seguir la ley para ser salvado, pero por la gracia de Dios queremos caminar en su luz, queremos cambiar para seguir a su voluntad. También pregunta número 5 nos hace pensar en, wow, nosotros podemos compartir este mensaje con otro. Quizás con mi abuela, quizás con mi hijo, quizás con mi colega, quizás con mi vecina, pero sí, nosotros también podemos compartir esta historia. Y vamos a pensar en cuándo podemos compartir la historia. Entonces, disculpa que era muy rápida, no había mucho tiempo, pero en general, esas son las 4 C. ¿Algunas consultas o dudas acerca de las 4 C, hermanas? Ma, adelante. Ma, hermana, ¿tienes una pregunta? No, hermana. No. Ok. Disculpa, vi tu micrófono abierta, entonces pensé que tenía una pregunta. Ok. Y bueno, hermanas, voy a quedarme después de clase. Entonces, si quieren hablar más del método de 4C, estoy aquí para conversar. ¿Ok? Ahora, en tu WhatsApp, voy a compartir como siempre la tarea. Y también ustedes ya tienen el proyecto final. Entonces pueden empezar ya a llenar el proyecto final para que no tienen tanto trabajo en el final de este curso. ¿Okay? Y vamos a terminar con la bendición. Y hermanas, qué hermosa que nosotros también podemos usar esta bendición a nuestra familia, sobre nuestros hijos. Entonces, esas palabras ustedes pueden tomar y usar en sus casas también, con una forma de orar para sus hijos. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Amén.
Nos vemos el Amén. miércoles. Gracias por estar, hermanas. Un abrazo grande a todas. Gracias, hermana. Gracias. Amén. Dios me la bendiga. Gracias Gracias. para Amén. todas. Gracias.